Bienvenidos nuevamente futuros ingenieros, nos volvemos a encontrar a través de estos videos didácticos donde vamos resolviendo paso a paso diferentes problemas o situaciones problemáticas de los temas que se ven en la materia física 2 para las ingenierías. Vamos a resolver en esta ocasión problemas relacionados con el concepto de campo eléctrico y este sería nuestro primer problema. Antes de comenzar estaría bueno y sería interesante hacer un pequeño repaso de los conceptos involucrados. Cuando tenemos dos partículas cargadas eléctricamente que están interactuando en el espacio vacío, ¿cómo es que cada una sabe que la otra está ahí? O sea, ¿qué ocurre en el espacio entre ellas que comunica el efecto que tiene una sobre la otra? Para poder entender esto vamos a estudiar y definir un nuevo concepto que es el concepto de campo eléctrico. Se sabe que las cargas se atraen o se repelen según sea su signo y ya hemos trabajado en problemas anteriores. Entonces se dice también que toda carga modifica la propiedad del espacio que está en su vecindad, es decir, a su alrededor. Esto es lo que se conoce como campo eléctrico, la propiedad que adquiere el espacio que rodea a un cuerpo cargado. Cualquier otra carga que entre en esta zona del espacio donde hay un campo eléctrico sentirá la presencia de este campo y eso significa que se va a ver influida por su fuerza. Por lo tanto, podemos definir de manera operacional y matemáticamente al campo eléctrico como la relación que hay entre la fuerza que experimenta una carga que se ha ubicado dentro de un campo eléctrico y el valor que tiene esa carga que está experimentando la fuerza. ¿Qué quiere decir esta definición? Que este campo eléctrico es la propiedad que ha generado un cuerpo cargado y este es otro cuerpo cargado que es el que experimenta la fuerza que origina el campo eléctrico que ya existe en el espacio. Entonces tiene que quedar bien diferenciado que este campo es generado por un cuerpo cargado, mientras que esta carga es otra carga que la que se ve influenciada por la fuerza que le ejerce el campo eléctrico que ya existe en el espacio. Por convención, el campo eléctrico de las cargas positivas se van a dibujar en forma como, bueno, y vale la aclaración, vemos de esta definición que el campo eléctrico es también un vector, ya que está relacionado con el vector fuerza, por lo tanto se tiene que poder representar en el espacio en forma vectorial. La convención que vamos a utilizar y que se utiliza en todos los libros de textos y en los cursos de las distintas carreras de ingeniería y de ciencias es que los vectores campo eléctrico de partículas cargadas positivamente se van a dibujar como vectores alejándose de la partícula cargada, mientras que si la partícula tiene una carga negativa, el vector campo eléctrico se dibuja como yendo hacia la carga negativa, es decir, una dirección, un sentido hacia la carga negativa. En estos dos ejemplos que vemos acá en pantalla son cargas puntuales, por lo tanto las direcciones de los campos eléctricos de cargas puntuales son la misma dirección de los radios que se pueden dibujar a partir de la carga que estamos estudiando. Entonces esta convención va a ser importante a la hora de trabajar en los distintos problemas porque nos va a permitir poder conocer, por ejemplo, campos resultantes, conociendo los vectores campos de las distintas cargas que están generando en algún lugar un efecto de campo eléctrico. Entonces, cargas positivas, su campo eléctrico se dibuja hacia afuera, las cargas eléctricas negativas, su campo eléctrico se dibuja hacia adentro. Muy bien, repasado esto, que ya es un tema que también se ha visto en la parte teórica, vamos con el problema propiamente dicho que dice lo siguiente. Una partícula de 20 miligramos se encuentra en un campo uniforme descendente de 2000 newtons por coulomb. ¿Qué carga deberá tener la partícula para que las fuerzas eléctricas y gravitacional se equilibren? ¿Se quitan o se colocan electrones para que esto suceda? Y si es así, ¿cuántos son los que se quitan o cuántos son los que se colocan? Unas aclaraciones antes de empezar a desarrollar el problema. Recordemos, mili era el nombre del submúltiplo que representaba 10 a la menos 3, en este caso 10 a la menos 3 gramos. Los múltiplos y submúltiplos se van a utilizar mucho durante el desarrollo de este curso. Y acá vemos que el campo uniforme descendente tiene una unidad de medida de Newton sobre Coulomb, que esa es la unidad que trabajamos por el momento para campos eléctricos, y eso viene del hecho de recordar que el campo eléctrico es la relación entre la fuerza que experimenta una determinada carga y el valor de la carga. Fuerza se medía en Newton, carga se medía en Coulomb, por eso Newton sobre Coulomb.
Bueno, representemos gráficamente nuestra situación problemática en la que tenemos en un punto del espacio una partícula con masa. Si esa partícula tiene masa y está sobre la Tierra, ¿qué es lo que tiene? Está afectado por la aceleración de la gravedad, por lo tanto esa partícula tiene un peso. El peso es una fuerza de origen gravitacional que tiene siempre la dirección y sentido perpendicular hacia abajo de la Tierra, de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, que todos los problemas donde nosotros tengamos que dibujar la fuerza peso, siempre aparece dibujada perpendicular a la superficie terrestre y en la dirección eh, formando 90 grados, la dirección, el sentido es hacia abajo. Dice que esta partícula, el problema plantea que está ubicado en un campo eléctrico descendente. ¿Cómo dibujamos el campo eléctrico? Son vectores, es un campo eléctrico uniforme, quiere decir que tiene todo el mismo valor en esta región donde yo he colocado esta partícula en especial. Y si es descendente, al ser vector, eso lo dibujamos con flechitas que apuntan hacia abajo. Eso es lo que nos estaría indicando descendente, que sería aquí abajo la superficie de la Tierra. También por la convención de la forma de dibujar los campos eléctricos, los vectores de campo eléctrico, sabemos que si las cargas son positivas, las líneas salen, se dibujan saliendo, el vector se dibuja saliendo de la carga positiva, y si las cargas son negativas, los vectores se dibujan como entrando hacia la carga negativa. Entonces, si este campo eléctrico es descendente y la flechita apunta hacia abajo, quiere decir que acá arriba lo que podríamos tener es una serie de cargas positivas, que eso estaría totalmente de acuerdo con el dibujo de los vectores hacia abajo, es decir, como saliendo de las cargas positivas. Lo que también nos permite decir que abajo podría haber cargas negativas para que los vectores campo eléctricos dibujados estén yendo, ingresando hacia la zona donde están las cargas negativas. Lo que yo necesito, lo que me pide el problema, es que esta fuerza gravitacional esté equilibrada con una fuerza de origen eléctrica. Es decir, que tendría que tener una fuerza eléctrica que tenga la misma dirección que el peso, pero el sentido contrario. Es decir, si el peso apunta hacia la Tierra, la fuerza eléctrica debería ir hacia arriba. Entonces, para que la fuerza eléctrica que aparezca sobre esta partícula cargada dentro de un campo eléctrico que apunta hacia abajo sea hacia arriba, me permite deducir que esta partícula, ¿qué signo debería tener? Para que la fuerza eléctrica sea en la dirección ascendente, debería tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque si esta partícula tiene un signo negativo, una carga positiva, una carga negativa, las cargas positivas que están generando el campo eléctrico van a hacer una atracción, van a ejercer una atracción sobre este cuerpo, lo que va a permitir que aparezca una fuerza eléctrica orientada hacia arriba. O lo que es lo mismo, si la partícula tiene carga negativa y abajo tenemos las cargas negativas que están generando el campo eléctrico, que por lo general estos campos uniformes se generan con cargas positivas y negativas a la misma vez en este tipo de distribución. Si estas cargas son negativas y esta partícula tiene carga negativa, va a haber una fuerza de repulsión hacia arriba. Por lo tanto, yo ya sé que esta partícula, para tener equilibrado su peso con una fuerza eléctrica, debe tener carga negativa. ¿Y eso qué significa? Que a esta partícula le voy a tener que agregar electrones, que son las partículas fundamentales que tienen un signo negativo en su carga, de manera de conseguir que la partícula quede cargada negativamente. Recordemos también que para que un cuerpo se cargue positivo o negativamente, lo que ocurre, el fenómeno físico que ocurre, es que pierde o gana electrones. Porque de los núcleos de los átomos es muy difícil, requiere mucha energía poder desarmarlos de tal manera de poder sacar o poner protones y lograr un cuerpo cargado. Por lo tanto, lo más sencillo, lo que se consigue más fácilmente en la naturaleza, es cargar los cuerpos con un exceso o un defecto de electrones. Por lo tanto, ya sé muchas cosas del problema. Aunque todavía no hemos hecho ningún cálculo, hemos podido deducir conceptualmente varias cosas. Una cosa que hemos deducido es cómo genero un campo eléctrico uniforme a través de cargas positivas y negativas de acuerdo a la dirección del campo. Otra cosa que hemos sabido es que al deducir en qué dirección tiene que estar la fuerza que equilibra el peso, que siempre es hacia abajo, esta partícula debería tener cargas negativas, lo que significaba que teníamos que agregarle electrones a la partícula. Vamos entonces ahora al cálculo propiamente dicho del problema.
Tenemos aquí, no nos olvidemos, nuestra gráfica de lo que queremos conseguir. Eso, escrito vectorialmente, significaría que la fuerza eléctrica tiene que tener el mismo valor de la fuerza peso, pero un sentido contrario. Y no nos olvidemos, la definición del campo eléctrico era la relación entre la fuerza eléctrica que experimentaba una partícula y su carga. Por lo tanto, si yo planteo esta igualdad con los valores o magnitudes de los vectores, es decir, sin considerar su sentido, pero sí sabiendo que necesito que sean iguales, me quedaría que la fuerza eléctrica sobre esta partícula cargada que despejamos de esta ecuación sería campo por carga, debería tener el mismo valor, no estamos hablando del vector, sino el mismo valor nada más, del vector peso, que es masa por aceleración de la gravedad. Si despejamos la carga de esta ecuación, nos queda la siguiente expresión, y si reemplazamos los valores que nos propone el problema, tenemos la masa de la partícula, el valor promedio de la aceleración de la gravedad y el valor del campo eléctrico en el que está colocada esta partícula. Si operamos, obtenemos que la carga neta que debería tener esa partícula para experimentar una fuerza eléctrica hacia arriba es de 9,80 por 10 a la menos 8 coulombs. No nos olvidemos que el problema nos preguntaba si poníamos o sacábamos electrones, ¿cuántos eran? Entonces, si nosotros sabemos que la cantidad de carga neta que necesitamos es la que acabamos de calcular, hemos deducido que son electrones, por lo tanto la carga debería ser negativa, la cantidad de electrones la voy a obtener con un simple cociente entre la cantidad de carga que debo poner en exceso en la partícula sobre la carga que tiene una de esas partículas fundamentales, que es el electrón, que es un dato que ya forma parte de la cultura general del ingeniero para física 2. Haciendo este cociente, encontramos que la cantidad de electrones extras que debería colocarle a la partícula para lograr que el peso, la fuerza gravitacional, sea equilibrada con una fuerza eléctrica es de aproximadamente 6,12 por 10 a las 11 electrones. Bueno, espero que haya sido de su agrado, que se haya entendido este problema y nos estaremos encontrando en un próximo video. Muchas gracias.